Bueno, estamos en el desarrollo de estas clases, parte del curso Historia de los comienzos del cristianismo. Hoy es la segunda parte. La primera parte vimos un poco sobre los comienzos del cristianismo. Nos dimos cuenta que el cristianismo tuvo varias influencias: influencia griega, influencia romana, influencia judía, y eso pues marcó definitivamente en el principio del ministerio de la iglesia cristiana. Hoy vamos a poder ver algo importante: el periodo del desarrollo papal. Vamos a llegar ya al siglo III después de Cristo, y vamos a ver algunas situaciones importantes que afectaron a la iglesia cristiana. Algunas circunstancias que afectaron positivamente y negativamente, porque es el tiempo en el que comienza la iglesia a desviarse. Anteriormente, que estaban compartiendo algunos hermanos sobre la lectura que tuvieron, pues uno de los hermanos decía que en el inicio de la iglesia cristiana pues había una ética de un nivel muy alto, porque trataban la manera ellos de poder desarrollar una vida muy pura. Pero es aquí donde comienza a haber una mezcla de paganismo, y comienza a desviarse la iglesia. Entonces, es interesante y vamos a poder verlo en este momento. Vamos a meternos al periodo del siglo III. Y es que desde el 325 hasta el 1215, la Iglesia Católica Romana, eh, encabezado por el Papa, creció de manera muy espectacular y alcanzó niveles muy altos de protagonismo a nivel mundial. Podríamos dar como la fecha inicial de ese crecimiento el primer concilio, el concilio de Nicea. Me imagino que algunos de los que están escuchando han tenido la oportunidad de leer o estudiar sobre los concilios. Y si algunos no lo han hecho, nosotros no podremos detallar todos los concilios. Vamos a hablar así resumidamente esta noche sobre el concilio de Nicea, pero no vamos a hablar sobre los demás. Así que si alguien no lo ha hecho por ahí, de repente lo motivo para que lea un poco sobre la historia de esos concilios. Pero podríamos pensar que desde ese primer concilio, en el año 325, inicia ese crecimiento de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Ahí comienza a tomar una dirección diferente y comienza a poder crecer. Hay que recordar muy claramente que los acontecimientos de ese periodo fueron políticos y militares, ¿sí? Entre los siglos IV y los siglos V, los bárbaros germanos del norte y noreste invadieron el mundo occidental. Recuerden que en ese tiempo todavía imperaba el poder romano, y entonces los germanos invadieron e intentaron poder tomar control del occidente en ese momento. La economía y cultura grecorromana fueron arrolladas, ¿sí?, por las tribus en general. Y entonces fueron ganadas del paganismo. Y entonces, en ese entonces, el paganismo comenzó, cuando comienza a haber un crecimiento muy grande, cuando comienzan otras tribus o otros ejércitos, otras culturas a poder venir a donde existía el cristianismo, entonces costumbres paganas comienzan a mezclarse con el cristianismo. La iglesia romana quería crecer por un asunto político, y entonces culturas como la de los francos comienzan a mezclar sus ideas paganas juntamente con las de la Iglesia Católica Romana, y comienza a perderse esa pureza que en un principio existía.
el mundo occidental fue arrollada en ese momento por ejércitos árabes, ejércitos que creían en Mahoma, o sea, ejércitos musulmanes. Y comenzaron estos ejércitos a conquistar gran parte del mundo, ¿sí? Y comenzó a haber una denominación mundial. Esto fue ya a mitad del siglo VII, ¿sí? Casi toda la parte del mundo en ese momento del Mediterráneo cayó ante la embatida de los ejércitos de Arabia, ¿sí? Entonces, podríamos recordar que ya en el año 732, ya esos ejércitos musulmanes ya habían conquistado todo el norte de África y España, ya amenazaban Francia. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque en este momento vamos a darnos cuenta que lo político tenía mucho que ver también con la religión. Y si los ejércitos musulmanes llegaban a esos lugares, entonces ellos estaban metiendo la religión musulmana en ese entonces, ¿verdad? Pero la nueva dirección del desarrollo de la Iglesia Católica Romana, regresando otra vez al siglo III después de Cristo, comenzó en Nicea, en el concilio, en el año 325. Algunos que no me están entendiendo todavía porque no han leído sobre los concilios, no saben cuál es el concilio de Nicea, me van a entender ahora que comience a desarrollar la clase. Y es que este concilio comenzó a conducir a la Iglesia Católica Romana. Este desarrollo que tuvo la Iglesia Católica Romana hubiera sido imposible sin la actitud amistosa que tuvo la Iglesia Católica y el mundo secular. Esos elementos consiguieron poder abrazarse y así poder crecer, adoptando la iglesia muchas costumbres paganas. Esto todo por un hombre muy importante en este momento de la historia, y es Constantino. Porque Constantino, que era el emperador en ese momento, en el siglo III después de Cristo, quería asegurar su futuro, y entonces se encontró con que el movimiento creciente que estaba habiendo del cristianismo, iba a poder ayudarle también a poder salvar su imperio, según él, y juntos poder crecer. Entonces Constantino iba a aprovecharse de ese crecimiento del cristianismo en el siglo III después de Cristo para poder salvar su imperio y para poder crecer juntos. Más que todo, este era el objeto. Veamos un poquito sobre Constantino, sobre el propósito de Constantino. Les he colocado ahí en la diapositiva, entre la imagen, el rostro de una imagen, una estatua de Constantino. Seguramente alguien ya ha leído o ya sabe un poco de él. Él era realmente un genio político, una persona con una astucia muy grande, hablando de su desarrollo como militar, pero también como político, ¿sí? Él no tenía comprensión nada del cristianismo, no había tenido contacto con él, ¿sí? Él, lo único que él sabía era que el cristianismo llegaría a ser el sistema religioso dominante del mundo. Y como su imperio estaba agonizando, estaba perdiendo, podía salvarse o por lo menos prolongarse si tenía una unión con esta religión. Esto es lo que sucedió. Dese cuenta entonces lo que estamos viendo. Dese cuenta que estamos dándonos cuenta que él no tenía ningún contacto, ningún conocimiento relacionado al cristianismo. Y aún así nos vamos a dar cuenta de la posición que llegó a tener, o incluso de la influencia que él llegó a tener en la religión católica romana, porque acá del siglo III en adelante comienza a darse estos acontecimientos. Constantino quería que el cristianismo fuera el cemento del imperio. Él quería que la religión actuara como un factor
que los unificara, ¿sí? Que unificaran a Roma y a toda la gente cristiana. ¿Cómo? En un sistema político. Realmente no era algo que se le había ocurrido por primera vez a Constantino. Ya la religión había sido una parte del sistema romano, del gobierno, a través de los siglos, y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Eran ellos paganos, idólatras, pero eran muy religiosos. Entonces, no era nuevo hacer que la demás gente adoptara una nueva religión, ¿sí? Realmente, el cristianismo no pudo salvar al Imperio Romano. Sabemos muy bien nosotros, por medio de la historia, que el Imperio Romano, pues, no soportó por mucho tiempo. Ya había sido demasiado lejos, ya estaba muy débil el poder político de los romanos, y Constantino también estaba muy equivocado al suponer que el cristianismo podía ser como un cemento, como fundamento del imperio. La situación es esta. ¿Cómo podía el cristianismo traer unidad al mundo político cuando el cristianismo mismo en ese momento no poseía unidad? Y aquí entonces llegamos a una parte importante de la historia. Habían 3 escuelas de pensamiento que habían desarrollado y se habían desplegado por todo el tiempo. Habían 3 escuelas de pensamiento cristiano que estaban infundiendo sus ideas. Y entonces había una división. No todos creían lo mismo. Habían cuestiones diferentes. Tratemos la manera de poder resumir el pensamiento de estas 3 escuelas. La escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría era el centro de la más antigua de esas escuelas. Perdón, hermanos. Espero que no estén teniendo dificultades. Creo que la diapositiva, por algún error, la pantalla de mi computadora hizo que se rayara la diapositiva. Yo estoy viendo bien rayado. Me imagino que ustedes también. Pero bueno, al final ya saben que les dejo las diapositivas. ¿Oyeron? Vayamos primero con la Pero escuela. se lee bien, hermano, se lee. Ah, ok, gracias. Entonces solo soy yo. A mí se me ve bien rayado. Ok, gracias. Veamos primero la escuela de Alejandría. Este era el centro de la más antigua de estas escuelas. Panteno, un filósofo convertido, organizó esta escuela para instruir a los cristianos convertidos. Él, después de tener esta posición, fue cedido por Clemente. Y después de Clemente llegó el famoso Orígenes. Algunos que hemos tenido la oportunidad de leer y un poco de historia seguramente hemos escuchado Orígenes. Pero estos 2 últimos tuvieron conexión con los monumentos. Sí se rayó, hermanos. Estos hombres, esos 2 últimos personajes tenían un pensamiento relacionado al cristianismo y veían la filosofía como el medio de interpretar el cristianismo. Esta escuela de Alejandría estaba enseñando que para poder entender el cristianismo había que utilizar a la filosofía para poder interpretarla. En la mejor tradición filosófica, la Biblia se leía para ellos alegóricamente. Para ellos, en ese entonces, hermanos, para ellos, la Biblia había que leerla de manera alegóricamente. Dese cuenta de ello. A ellos le daban gran énfasis a la redención como una misión mística con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo. Cuando hablamos nosotros de que era todo alegoría, hermanos, estamos nosotros hablando de que ellos no creían en poder o querer interpretar toda la Biblia de manera literal. Ellos creían que tenían que entenderse la Biblia
con un significado solamente simbólico y no manera literal. Esta era la situación con la escuela de Alejandría. Veamos la otra escuela, otro de los diferentes pensamientos que existían en ese entonces, allá por el siglo III después de Cristo. Y era la escuela de Antioquía. Este era el segundo centro después de Alejandría. Esta escuela fue fundada por Luciano al final del siglo 111. Y él representaba la tradición del apóstol Juan. Esta escuela de pensamiento exaltaba las escrituras como a las mejores intérpretes de sí mismo. Ellos, a diferencia de Alejandría, que la escuela de Alejandría quería utilizar primero la filosofía para poder interpretar la Biblia, y creían que toda la Biblia era alegoría, o sea, eran símbolos. Los de Antioquía, a diferencia de ellos, creían que la Biblia se interpretaba por sí misma, ¿sí? Y tenían una intensa lucha en ese tiempo con el gnosticismo. Por eso es que, si usted se dio cuenta, comenzamos hablando de la escuela de Antioquía como que era la representante de la tradición del apóstol Juan, porque se van a recordar ustedes que los evangelios, que las cartas de Juan en la Biblia tienen también una lucha intensa con el gnosticismo. Entonces, esta escuela de Antioquía tenía lo mismo. Para ellos la filosofía era sospechosa, y no había que tomarla para poder interpretar la Biblia como creían los de Alejandría, ¿sí? Y entonces ellos procuraban tener el significado literal del texto a la luz de su fondo gramatical e histórico. Qué bonito, ¿verdad? Solo que nosotros, a diferencia de ellos todavía tenían las escrituras en lenguaje original. Nosotros ya tenemos traducciones de traducciones de traducciones de traducciones, ¿verdad? Y tenemos también la escuela occidental. La escuela occidental del pensamiento reclamaba escritores tanto del continente como también del norte de África y también como del centro de Antioquía. Ellos también desconfiaban de la filosofía, ¿sí? Ellos no eran como las de la escuela de Alejandría, que querían utilizar la filosofía como herramienta para interpretar la Biblia, sino que también ellos desconfiaban de la filosofía y ellos colocaban su principal énfasis en la aplicación práctica del cristianismo. Entonces, en ese tiempo, hermanos, existían estas tres escuelas con pensamientos diferentes. No había una unión. Recuérdense que estamos con lo ocurrido recuérdense que estamos en este momento con lo ocurrido con el emperador Constantino. Y Constantino quería utilizar la religión como fundamento para que su imperio pudiera crecer y no fuera devastado por los países que estaban tratando de conquistar el mundo conocido en ese entonces. Pero estamos dándonos cuenta que estuvo equivocado, porque quería utilizar la religión cristiana en ese momento, pero tampoco ellos estaban unidos. Y tenían en ese momento diferentes ideologías y existía cierta división por los pensamientos que tenían ellos de acuerdo a estas escuelas que ya pudimos aprender. Existía un grupo de los donatistas, ¿sí? Donatistas. No vamos a hablar mucho sobre ellos, pero que se les queden a ustedes estos grupos, y si ustedes pueden tratar de leer sería genial. El donatismo fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo IV. En ese entonces Numidia, actualmente es Argelia. Y se le llaman así, donatismo, donatistas a los que seguían este pensamiento, porque fue iniciado por Donato, un obispo de Cartago en norte de África. Estos donatistas, hermanos, estos donatistas aseguraban que solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable, totalmente intachable, podían administrar los sacramentos. Entre ellos, el de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que ahora conocemos nosotros como la cena del Señor o la Eucaristía. Y también ellos creían que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia, ¿sí? Llegó el momento en que este movimiento, los donatistas, fue considerada como herejía. Pero estos donatistas
hicieron el siguiente reclamo. Cuando vieron a Constantino querer iniciar a poder adoptar al cristianismo en el Imperio Romano y así poder crecer. Y hicieron el siguiente reclamo. ¿Qué tiene que ver el emperador con la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué debía hacer un emperador para mantener el control político cuando sus ciudadanos cristianos insistían en formar partidos teológicos hostiles sobre la base de su interpretación en las escrituras? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? O sea, ellos no estaban de acuerdo en que la iglesia y el Estado tuviera esa comunión. Para los que hicieron las lecturas de la tarea y los que han estado en la línea con las clases, se recordarán que Constantino fue aquel que detuvo la persecución a la iglesia. Constantino fue aquel que dio libertad al culto en ese momento del cual no había, en el siglo III, pero lo hizo realmente por una situación política, por creer que al poder tener con la religión cristiana cercanía, amistad, abrazar lazos, iba a poder hacer que el Imperio Romano pudiera salvarse antes de poder desaparecer. Pero este grupo, los donatistas, pues reclamaron esto, ¿verdad? Sea o no que su intención original fuera considerarse a sí mismo de esa manera, Constantino se vio obligado a convertirse en obispo de obispos. En un intento de restaurar la unidad, esta posición le fue concedida por los príncipes eclesiásticos del imperio. Y él se convirtió en obispo de obispos. Dese cuenta de esta palabra. ¿Por qué es importante que se dé cuenta? Porque estamos viendo cómo comienza a darse el desarrollo del papado en la iglesia y cómo la iglesia comienza a poder mezclar ideas paganas. Y parte de ello fue Constantino. Constantino, aprendimos nosotros hace un ratito, que no tenía ni idea del cristianismo. No había tenido contacto, no conocía. Y ahora ha tomado la posición de obispo de obispos. Entra en la historia, entonces Arrio. Le he puesto la imagen de Arrio acá. Y comienza a haber una controversia con los arrianos. La controversia que puso a Constantino en este lugar, en este lugar que él ocupaba de líder eclesiástico, fue la controversia arriana, ¿sí? Porque había un movimiento que se había expandido. Nos estamos dando cuenta que había diferentes ideas en ese momento y no había unidad de pensamiento. Arriano, que era un hábil predicador, había podido trasladar su idea a muchos cristianos en ese momento. Y la doctrina de Arrio tenía que ver con la persona de Cristo en relación a Dios. Seguramente muchos de ustedes saben un poco lo relacionado con Arrio, ¿sí? Se recordará que una de las primeras decisiones doctrinales en el cristianismo se centró en la naturaleza de Cristo y su relación a Dios el Padre. Uno de los errores doctrinales de Arrio era en relación a la siguiente pregunta: ¿era Jesucristo completamente Dios o era menos que Dios? Arrio era este hombre responsable de este debate, de este conflicto. Él era un presbítero bajo el obispo de Alejandro de Alejandría, pero él había sido preparado en la escuela de Antioquía para interpretar las escrituras en un sentido literal. Y por ahí, por el año 318, Arrio dijo lo siguiente, que sería comprometer la dignidad y el honor de Dios el Padre, decir que Jesucristo era la misma esencia divina y eterno de Dios. Podríamos resumir entonces, para que puedan ustedes entender, que la doctrina de Arrio enseñaba que Jesús no era Dios y que el Espíritu Santo no era Dios. Tenían un lugar importante, pero no eran Dios. Esa era la doctrina arriana. Esta controversia se
extendió rápidamente más allá de Alejandría y pronto se apoderó de todo el mundo oriental. Esta escuela de pensamiento, esta doctrina de Antioquía, no podía haber nada malo en la interpretación y le añadió rivalidad intelectual al asunto, ¿sí? Arrio era un predicador, como yo les dije anteriormente, usted es capaz, popular y aparte de ello obtuvo mucho apoyo por su encanto personal. Aquí podríamos hacer un énfasis y podríamos recordar que en la actualidad también deberíamos de tener cuidado nosotros cuando hay predicadores que son muy seguidos, pero solamente por su popularidad o por su encanto, no específicamente por su buena doctrina, porque muchas veces puede ser una doctrina errada la que pueda estar impartiendo. Pero así era Arrio, hizo que creciera esa controversia. Constantino reconoció que debía de haber tomado una clase de acción. Y Constantino le favorecía a él poder calmar las aguas, porque recuerden que estamos viendo que quería utilizar la religión como su fundamento para poder salvar el imperio romano. Él, después de llegar a ser el emperador absoluto en 323, siguiendo la experiencia que había obtenido al tratar a los donatistas, Constantino mandó que se convocara una reunión de todos los líderes cristianos para arreglar este asunto. Esta reunión se conoció como el Concilio Universal. Ese fue el primer concilio. Al principio Constantino tuvo la idea de otro lugar, pero después pensó en Nicea y lo reunió en Nicea. Por eso se conoce como el Concilio de Nicea. Reunió a todos, Constantino, el obispo de obispos, el emperador de Roma, quien no conocía nada del cristianismo y tampoco había tenido contacto con él, pero por asuntos políticos estaba dominando como emperador romano en ese momento el cristianismo para que pudiera crecer. Llamó a concilio y llegaron más de 300 obispos. Puesto que esta reunión universal se consideraba que los obispos eran la iglesia, y dado que esta era una reunión mundial de obispos, esta reunión le dio una expresión visible a la Iglesia Católica Universal. Y posiblemente podríamos decir que aquí da inicio el surgimiento de la Iglesia Católica Universal. Constantino dominó el concilio y se dirigió cuando él deseaba y determinaba la posición que Constantino quería, ¿verdad? Él prácticamente dirigió todo. Al final, haciendo un breve resumen de lo del concilio de Nicea, que se realizó en el año 325, después que atendieron diferentes asuntos, Arrio presentó su confesión de fe y presentó la idea de la doctrina que él defendía. Y recuérdense que Arrio definía la naturaleza de Cristo como diferente a la de Dios y veía a Cristo como un ser creado, más grande que el hombre y digno de adoración, pero menor que Dios. Este credo fue prontamente rechazado. Nadie lo aceptó. Haciendo un paréntesis antes de poder seguir con la historia, pongámonos a pensar, ¿será que no existen ideas como estas? Sí, actualmente la iglesia cristiana se está viendo con mucho, se está viendo con mucho ataque de movimientos parecidos al arrianismo, no dándole lugar a Cristo como Dios y ni tampoco al Espíritu Santo, no creyendo en nuestro Dios trino, no creyendo en la Santa Trinidad, sino que quitándole a Jesús su divinidad. Hay muchos movimientos que están pasando y sin darnos cuenta el movimiento está creciendo y está ganando mucha gente, muchas personas. Si alguien quisiera hacer un comentario relacionado a alguna experiencia que ha tenido con movimientos como estos, despuesito que termine de dar esta clase y dé el tiempo para que puedan hablar, lo puede realizar alguien por ahí.
Pero hubo un hombre, Atanasio, un joven diácono de la iglesia de Alejandría, presentó un credo que quedó impregnado en la iglesia. Y el credo es el siguiente: creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engranado del Padre y el único engendrado, es decir, de la esencia del Padre. Dios proveniente de Dios, luz proveniente de luz, verdadero Dios, proveniente del verdadero Dios, engendrado, no hecho, de una esencia con el Padre, a través del cual todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas en el cielo como las cosas sobre la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre, sufrió y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y vendría a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo. Ese fue el credo que quedó en la iglesia en ese momento, rechazando la idea de Arrio. Este credo hizo que negaran la doctrina de Arrio, y entonces la declaración de los arrianos de que Cristo no existió por toda la eternidad fue desechada. Debe notarse que este credo hace hincapié en la unicidad de Cristo con Dios, el Padre. Las palabras claves del credo que quedó establecido son que Jesucristo es de una esencia con el Padre. Constantino decidió entonces que este credo traería paz religioso y político, y indudablemente con el consejo del obispo de Córdoba, su consejero eclesiástico, fue adoptado el credo, y entonces dirigió un decreto en donde deportaron a Arrio y toda la gente que seguía su criterio. Hay algo muy importante hasta ese momento. He escuchado de estos movimientos que yo decía anteriormente, en los cuales están rechazando la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo y no aceptan a nuestro Dios Trino, decir cosas como estas. Están siguiendo los cristianos una idea romana, dicen ellos, una idea que se dio por un emperador Constantino, y ahora siguen esa religión. Debemos de recordar que no fue así, porque incluso después de esto Constantino cambió su opinión. Él lo que hacía era tratar la manera de poder ir viendo lo que al pueblo le gustara, porque él quería quedar bien, porque era un asunto político, y después él cambió su opinión, no solo en traer a Arrio del exilio, sino que también comenzó a pensar que la doctrina que Arrio predicaba era la buena, ¿verdad? Entonces dio una vuelta completa de doctrina, pero la iglesia cristiana no adoptó ese pensamiento, sino que seguimos hasta acá. Es probable que Constantino tuviera poca comprensión de los principios doctrinales de Cristo. Y por supuesto que sí, por lo que decíamos anteriormente, Constantino no tenía idea del cristianismo, ¿sí? E incluso se bautizó ya cuando iba a poder morir, y nunca cuando estuvo dando ideas y dirigiendo. Sus normas éticas y morales y su retención del oficio pagano no garantizó su lugar como Dios romano después de la muerte, ¿sí? Él nunca dio testimonio como cristiano, ¿verdad? Eso es lo que pasa con Constantino. Tratemos la manera de poder ver qué ha pasado después, historia posterior después del arrianismo. Démonos cuenta que el arrianismo trajo también sus consecuencias, también trajo sus daños. Había mucha insatisfacción dentro del cristianismo después de la decisión del Concilio de Nicea. Recuerden que ya había mucho cristiano que estaba siguiendo la idea de Arrio. El lenguaje del credo llevaba a unos a temer el trinetismo, como que fueran tres dioses, y a otros a temer al modalismo, la pérdida de la personalidad individual. Había gente que cuando se estableció lo del concilio de Nicea, y que nosotros creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas, había gente que tenía temor a volverse politeísta y a pensar que creíamos en tres dioses.
Hubieron maniobras políticas y burlándose de los temores de los pensadores religiosos sinceros, el arrianismo obtuvo la ventaja por una generación. Hubo cierto tiempo que el arrianismo estuvo ganando terreno en gran parte, ¿sí? Gran parte, el arrianismo en ese entonces. Hubo un tiempo en que así existió. El arrianismo tuvo la ventaja por una generación. Hubo también una escuela semiarriana que surgió y tomó una posición intermedia entre la de Atanasio y la del concepto arriano. Y declaraba que aunque Cristo no era de una esencia con Dios, sin embargo era similar a Dios. Esta doctrina también atrajo a muchos seguidores del partido estricto de Atanasio. Y Atanasio mismo fue exiliado repetidas veces para adherirse a los conceptos del credo de Nicea, ¿verdad? Hubo mucha situación difícil en torno a estas situaciones que estamos viendo ahorita, posteriormente al problema del arrianismo. La escena política que se miraba en ese momento contribuyó al triunfo temporal de Arrio. Hubo un tiempo que cuando Constantino trajo de vuelta a Arrio, podría verse como que hubo un tiempo que Arrio había dominado con su pensamiento. Constantino murió en el 337 después de Cristo, pero él dejó a sus 3 hijos, a Constantino II, a Constante y a Constancio. Ellos se dividieron en el Imperio Romano, ¿sí? Pero estos hombres, 2 de sus hijos seguían el concepto de Nicea, pero el tercer hijo, Constancio, era arriano. Su reinado del 337-361, como único gobernador después de 150, dio oportunidad para que el arrianismo se desarrollara y entonces el imperio estaba siguiendo el pensamiento. Démonos cuenta hasta el momento que todos esos problemas se estaban dando por la mezcla de la religión en ese momento, del cristianismo católico romano, con la política, con Roma. Daba dando a que surgieran todo ese montón de ideas de paganismo y de ideas falsas del cristianismo. Además del exilio de Atanasio, Constancio, este hijo de Constantino, trató severamente a aquellos adherentes al judaísmo y también a los paganos. Él fue muy hostil e incluso estableció la pena de muerte por ofrecer sacrificios paganos y convertirse en prosélito judío. En parte, por causa de esa severidad, tuvo lugar una reacción pagana. Constantino anteriormente, desen cuenta de estos, había matado a sus parientes. Todo eso para garantizar que sus hijos pudieran gobernar, para asegurarse de una sucesión apropiada. Pero pasó por alto matar a 2 víctimas, y uno de ellos fue Julián, el hijo de un hermano al que Constantino había matado. Este Julián abrazó secretamente el paganismo y en 361 peleó por el dominio del imperio contra el tercer hijo de Constantino, Constancio. Este Julián hizo lo que pudo por aumentar las divisiones en el cristianismo. Trajo a Atanasio del exilio y otros residentes fueron alentados. Y seguían extendiéndose las ideas erróneas en cuanto a nuestro Dios, ¿sí? Hubieron algunos resultados en contra del arrianismo. Podríamos decir, antes de llegar a poder ver esto, que definitivamente Dios también utilizó todo este montón de situaciones para poder ir haciendo crecer a la iglesia, porque a pesar de todo eso, el cristianismo seguía extendiéndose, ¿verdad? Pero hubo un importante resultado del movimiento arriano y fue la divulgación de su doctrina de su doctrina de Cristo por medio de una actividad misionera. Hubo en 340 un joven enviado por los arrianos, que se llamó Ulfilas, educado en la doctrina arriana, fue enviado a los visigodos
y él sirvió hasta su muerte en el 383. ¿Sí? Al parecer, este muchacho había recibido mucha ayuda que ahora no puede ser determinada, pero él mismo trabajó diligentemente por poder compartir el cristianismo en diferentes lugares. Hubo mucha conversión del cristianismo. Sí, era conversión arriana, con esa idea que él tenía, pero al final de todo, lo único que quedaba era poder trasladarle la doctrina trinitaria y ya todo el cristianismo que se había hecho. Es lo que les decía anteriormente. A pesar de esas circunstancias, Dios utilizó todo ello para hacer que se pudieran hacer crecer el cristianismo en diferentes lugares, ¿verdad? Por muchos lugares. Hubo un notable número y crecimiento. Ya habían abrazado el cristianismo arriano y necesitaban solo la enseñanza trinitaria para poder crecer, ¿verdad? Hubo, hubo una nueva relación entonces en ese momento. El principio de una alianza entre el cristianismo y el imperio romano bajo Constantino influyó profundamente en la historia y el desarrollo, tanto de la religión como del Estado. El cristianismo fue creado oficialmente, la religión del Estado romano bajo el emperador Teodosio, en el 378 al 395. Vemos entonces cómo esta unión pues comenzó a dar sus efectos, ¿sí? Hubo una área de controversia, pues antes de Nicea, el cristianismo no había tenido ocasión de reflexionar en lo que debería ser su relación con el Estado. Ante el antagonismo original del imperio contra la religión, habían habido siglos de persecución secular. El esfuerzo por ajustar las relaciones entre el cristianismo y el poder secular forman una gran parte de la historia del cristianismo. En los siglos que van a seguir, algunos sentían que el Estado debería de gobernar la iglesia. Y al final de todo, eso fue lo que sucedió. Sabemos nosotros muy bien que hasta pocos siglos, hasta poco tiempo, pues el Estado tuvo mucho que ver con la iglesia. Que sabemos muy bien que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, acá en la invasión a América, ya en el año 1500, ya en esos años. Porque cuando España, muy católico, envía a su gente, pues obligan a todos a que puedan seguir la religión y seguían ellos infundiendo con esa unidad de iglesia y Estado. ¿Sí? Esos efectos se dieron desde ese momento, desde ese entonces. ¿Sí? Hubo un aumento en la influencia secular. Es difícil concebir cómo se ejerció tanta influencia sobre el cristianismo mediante la iglesia y el Estado bajo Constantino. Es difícil poder entender cómo se consiguió tanta influencia. Pero en el campo de la organización, por ejemplo, el cristianismo hizo uso del patrón imperial. En términos geográficos, el cristianismo fue organizado con base en divisiones políticas como ciudad, municipio, estado, región, nación, etc. Todo eso fue comenzado a tomarse esas guías desde Roma. Los que vivimos aquí en Guatemala, por ejemplo, sabemos muy bien que esas ideas se trajeron y hasta este punto sabemos muy bien que todo municipio en donde hay una municipalidad, posiblemente hay un parque, pero seguro a la par de la municipalidad hay una iglesia católica, ¿verdad? Porque desde ese momento comenzó a darse esa unidad entre el Estado y la iglesia. Y entonces comenzó a adoptarse el cristianismo y comenzó a darse la dirección que se le estaba dando. Se comenzó a utilizar el cristianismo como un factor social y político para fortalecer el Estado. Eso significaba el uso del poder secular, como se ha visto, al establecer uniformidad. La disensión debía extirparlo. Ello significaba la liquidación imperial de disputas eclesiásticas y doctrinales. Dámonos cuenta entonces del poder que
se le comenzó a dar desde el periodo de Constantino. O también todos los historiadores hablan del movimiento masivo hacia el cristianismo después de que éste recibió el favor imperial. Aunque el cristianismo no fue nombrado oficialmente religión del Estado hasta cerca de medio siglo, sin embargo, la exhortación de Constantino a sus súbditos a hacerse cristianos, dio regalos a los que ya eran cristianos y la facilidad con que podían abrazar el cristianismo contribuyó a que muchos decidieran. Constantino quiso abrazar la religión para poder salvar el imperio romano. Por supuesto, después de esto, existió un gran tiempo en que la iglesia comenzó a querer oponerse al paganismo, oponerse al Estado romano, oponerse al Papa y oponerse a todo ello, porque ahorita comienza a darse lo del papado y todo eso que tiene que ver como circunstancias políticas de parte de la iglesia. Hasta que entonces comenzaron a haber movimientos de la reforma. Posiblemente desde el siglo X comenzaron a haber movimientos que intentaron traer una reforma a cómo la iglesia se había distorsionado, se había perdido en el camino. Y comienzan a poder dar su fundamento, su crecimiento en el siglo XV, cuando comienzan a aparecer los conocidos como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio, y todos ellos que comenzaron a crear la reforma para poder sanar lo que en un momento se había ensuciado por todos estos momentos políticos juntamente con Constantino y que dio lugar a la Iglesia Católica Romana. Definitivamente esto tiene mucho, pero mucho que ver en la historia. Regresemos un poquito a la, regresemos un poco a la, acá a la pantalla, dejemos de pasar las diapositivas, las láminas, para poder dar ahí en tiempo a alguien que quisiera compartir, comentar algo. A la mitad de la exposición mencioné algo con respecto a la doctrina arriana, de no creer en Jesús como Dios, y les decía yo a ustedes que existen movimientos en la actualidad también con pensamientos similares. Les decía que si alguien tiene alguna experiencia, que lo guarde y que lo comparta en este momento. Y si alguien quisiera compartir cualquier otra situación, pues también lo puede compartir, comentar, apoyarnos tal vez alguien tiene algún conocimiento extra que yo pasé por alto, también pueden apoyarnos ahí con ello o hacer alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, dejemos el tiempo para que lo puedan hacer. Yo solo tengo una duda, y es que yo tenía presente que el primer concilio que se desarrolla es el de Jerusalén, no el de Nicea. No sé si hay una variante con esta situación o es el primer concilio que no es directamente dentro del rango del desarrollo. Gracias, hermano Joel. La pregunta es excelente. La pregunta es excelente porque sabemos muy bien que en la Biblia se nos cuenta el momento en que tuvieron que reunirse los apóstoles y ahí realizar la primera reunión para hablar de doctrinales, ¿verdad? De pronto, y lo que yo no hice énfasis, y por eso posiblemente los pueda estar confundiendo, que este concilio se conoce como el primer concilio católico romano, y el objeto de la enseñanza era poder hacerles ver a ustedes cómo comienza la relación de la Iglesia Católica con Roma, cómo inicia el movimiento católico, porque aquí comienza a dar un crecimiento, cómo comienza esa unidad con la política por medio de Constantino, y relacionado a ese tema, este es considerado como el primer concilio, el concilio de Nicea número 1, porque aquí como que inicia esto de la Iglesia Católica Romana. No sé si me voy a entender, hermano Joel. Perfectamente, eso era lo que precisamente quería lograr entender, porque es que estaba pensando en esa relación que se dio entre el Estado y que promovió todas las desvariantes que luego hubieron y que al final van terminando a provocar mucho más adelante el tema de la reforma, ¿verdad? Exacto. Es excelente. Gracias por su pregunta y por su comentario, porque es muy bien acertado, hermano Joel. Y así es. El objeto es, hermanos, darnos cuenta que aquí inicia esta relación política, Roma y la iglesia,
Prácticamente aquí comienza a entenderse la iglesia como católica romana y comienza a mezclarse con todas estas ideas paganas, comienza a haber mucha problemática y en efecto, así como platicábamos con el hermano Joel, es lo que después podríamos pensar que desde el siglo X comenzaron a haber movimientos de reforma intentando realizar cierta reforma porque la iglesia se había distorsionado hasta llegar al siglo XV y comienzan a existir aquellos que conocemos nosotros como reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, William, y entonces ellos comienzan a dar esto, ¿verdad? Entonces, así es, en efecto, así es. Gracias por la pregunta y el comentario que nos apoyó bastante, hermano Joel. Si alguien quisiera poder hacer otro comentario, observación, apoyo por ahí o pregunta. Sí, hermano, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios bendiga. Solo comentar ahí sobre lo que hablaba de la doctrina arriana, hermano. Yo tuve una experiencia, pues no sabía exactamente de dónde provenía esta doctrina. Ahorita pues tengo más luz con respecto a eso. Me parece que los testigos de Jehová son militantes de esta línea doctrinal. Y pues ellos llegaron a adoctrinarme. Yo pues conocía algo de la Biblia y la doctrina trinitaria, ¿verdad? Y pues me dijeron de que me iban a adoctrinar, pues yo accedí, pero yo les discutía con respecto a que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es lo que uno aprende en la doctrina trina. Y pues al principio ellos negaban completamente que era Dios, pero esto trascendió a meses y cuando ellos vieron que no me podían convencer, pues llevaron a otro anciano de más jerarquía y así se fueron hasta que llegó uno, porque yo me preparaba con textos, ¿verdad? Que había aprendido ahí del pastor y hasta que llegó un anciano y dijo que sí, que Jesús sí era Dios, ¿verdad? Pero que era otro Dios, que era otro Dios. Entonces, ahorita estoy entendiendo ahí con esto de que eran dos doctrinas diferentes, ¿verdad? Una era que decían tajantemente que Jesús no era Dios, que Dios era uno, y la otra decía que sí tenía cierta deidad. Eso entendí, hermano. Sí. De acuerdo, hermano, muchas gracias por su comentario. Sí, en la actualidad conocemos nosotros que existen ciertas sectas que tienen a Jesús por ahí como un gran profeta, pero no como Dios. Usted mencionó a los testigos de Jehová, pudiéramos mencionar a Jesucristo, a los de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, pero en la actualidad ya no solo son esas sectas, sino que también hay iglesias cristianas evangélicas metidas con este pensamiento. Esas iglesias unitarias, hay iglesias que están creciendo mucho, iglesias pentecostales unitarias, creo que se llaman ellos, iglesias de iglesias de solo Jesús, creo que también se llaman otras misiones por ahí, que también tienen estas ideas muy escondidas doctrinalmente y que debemos nosotros también de tener cuidado en relación al movimiento arriano, ¿verdad? Pero en efecto tiene razón, hermano. Si alguien por ahí quisiera realizar otro comentario, pues ahí está abierto el micrófono. Hermano, respecto a lo que están comentando, yo escuché una conversación de unas personas que hablaban sobre el tema de Jesús y uno de los participantes de la conversación decía que Jesús había sido adoptado por Dios a la hora de que él fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el hombro de Jesús, y cuando se oye la voz del Padre, decía lo que dice aquí, mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, hay un grupo de personas que no conozco el nombre exacto que ellos manejan, que tienen esa creencia, que Jesús fue adoptado por Dios espiritualmente en el momento del bautismo, y por eso es que él podía generar cierta clase de milagros y de situaciones dadas por Dios a la hora de ser adoptado, pero no le dan la importancia o el lugar que merece como Dios mismo, ¿verdad? Únicamente. Gracias. Muchas gracias, hermana. Sí, de acuerdo. Tienen diferentes pensamientos ahí
doctrinales y tratando una manera de poder convencer también ellos a personas con sus ideas. Tiene razón.